Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa del Máster Online en Nueva Fotografía Documental. Vamos a empezar. Hoy tenemos con nosotros al director del máster, Toni Amengual, fotógrafo varias veces galardonado por instituciones como Foto España, Art Libris Barcelona, Absolute Portfolios, entre otros. Hoy Toni nos explicará todo acerca de este máster, qué vamos a aprender, los objetivos, la metodología de aprendizaje que utilizamos, el programa y también creo que podéis ir viendo a lo largo de la presentación algunos trabajos de alumnos y alumnas que cursaron este máster en su momento. Estamos a punto de iniciar la 9ª edición de este máster, que tendrá su inicio en noviembre, con lo cual queda muy poquito. Y antes de empezar, me gustaría explicaros muy brevemente, para quien no nos conozca, quiénes somos. La Basat somos una escuela online especializada en diseño, fotografía y creatividad. ¿Y cómo nos definimos? Así, simplemente en 3 conceptos. El primero de todos sería profesionalidad. ¿Por qué? Pues porque todos nuestros profesores y profesoras son profesionales en activo que trabajan en el sector, como Toni, que tenemos hoy aquí con nosotros. Es decir, una persona que está en contacto directo con la profesión. El segundo concepto que nos define bien es la práctica. En la Basat no hay exámenes, solo hay proyectos prácticos, proyectos que al finalizar el máster puedan formar parte perfectamente de vuestro portfolio profesional y la verdad que qué mejor manera de salir al mundo laboral pues con esta carta de presentación bien trabajada. Y finalmente el tercer concepto que define la Basat es proximidad. Sabemos que existe la barrera de la distancia y queremos estar lo más cerca posible de vosotros. Así que por nuestra parte siempre vais a encontrar a alguien que os pueda ayudar desde el departamento de asesoramiento y admisiones, que son las chicas que os dan toda la información antes de entrar al máster, hasta el departamento académico, que será vuestro enlace directo con la escuela una vez estéis matriculados y que son las personas que al final os ayudarán con todas las entregas, con cualquier duda o imprevisto que podáis llegar a tener, podéis contactarnos y estaremos más que encantadas de poder ayudaros. Y para acabar, comentaros que la Basat es más que una escuela. Estamos llevando a cabo un nuevo proyecto que se llama Vidas Creativas, una serie de entrevistas a profesionales creadas con el propósito de fortalecer vuestras trayectorias profesionales. Y, por supuesto, os invitamos a ver los episodios en nuestro canal de YouTube o también, si lo preferís, escucharlos por Spotify. Y, como os he adelantado antes, este máster online en Nueva Fotografía Documental empieza este noviembre de 2023, queda muy poquito, así que si queréis saber más información sobre la parte de esta sesión informativa que haremos, pues os invito a que nos contactéis directamente, aquí están nuestros puntos de contacto y también comentaros que somos muy activos en redes sociales, sobre todo en Instagram, así que si no os queréis perder nada sobre el mundo del diseño, la fotografía y la creatividad, os invito a que nos sigáis. Y bueno, después de esta pequeña introducción, comentaros muy brevemente la estructura de la sesión. Primero Toni os presentará el máster y posteriormente dejaremos unos minutos para que podáis hacerle preguntas directamente y resolver cualquier duda que podáis llegar a tener. En este momento yo os invito a que encendáis la cámara, el micro o si lo preferís también podéis escribirlo a través del chat. Lo importante es que resolvamos dudas. Y ahora sí, os dejo con Toni para que os explique con más detalle en qué consiste este máster online en Nueva Fotografía Documental. Toni. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, depende de dónde estemos. Estoy viendo que no me habéis sacado mi mejor perfil en en esta imagen, pero bueno, hablemos de fotografía. Nada, encantadísimo de saludaros, de estar hoy aquí y como bien ha dicho Paula, ahora bueno, hacemos una presentación de lo que es el máster y teniendo muy en cuenta pues todos esos puntos, ¿no? Que somos gente profesionales en activo, todo el profesorado del máster y que, bueno, y el hecho de que, muy importante, desde siempre hemos trabajado por proyectos, ¿no? Porque entendemos que el alumnado es un alumnado que o bien está profesionalizado ya o si no lo está, podría estarlo, ¿no? Tiene esa capacidad y esos conocimientos fotográficos. Y lo que pretendemos es que el máster sea un salto exponencial en su carrera y en su desarrollo, ¿vale? O sea, quiero decir con esto que acabéis con unos trabajos finales que os sirvan de portafolio para acceder a más trabajo
o acceder a otros lugares de trabajo hacia los que os queráis encarar relacionados con la fotografía documental, ¿vale? Pues voy a compartir un archivo. Como veis, esta es la misma plataforma que estamos usando hoy, supongo que os han explicado, es la que utilizamos para hacer clase habitualmente y estas son las dinámicas, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos reunimos, vemos, normalmente tenemos todo el mundo las cámaras activadas, nos vemos, hablamos y vamos intercambiando y también podemos compartir archivos cuando hay que compartir material propiamente dicho. Vale, ok. Pues ahora estaríais viendo una carátula amarilla con el FAQ sesión informativa y vamos a ello. La estructura, para cómo está organizado, durará más o menos unos 50 minutos. Luego, pues, si queréis realizar preguntas o cuestiones, podéis hacerlo. También puedes hacerlo durante, mientras yo hable, por favor, si alguien quiere aportar alguna cosa, preguntar alguna cosa, con toda libertad, o bien poniendo vuestros micros, o bien a través del chat, podéis ir haciendo comentarios. Entonces, ¿qué te puede aportar este máster? Punto número 1, interesante, ¿no? En el sentido de qué es lo que nos puede sumar. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el proceso de trabajo? ¿Cómo vamos a relacionarnos en este máster? ¿Cómo vamos a generar unas dinámicas docentes y de aprendizaje? ¿Cuál es el perfil del alumnado? ¿Quién me puedo encontrar o qué tipo, más o menos, así a grandes rasgos, qué perfil me puedo encontrar dentro del máster y cuál es vuestro perfil dentro de todo esto? ¿Cuál es el programa? ¿Cómo está estructurado? Y a nivel de módulos, se estructura en módulos y dentro de cada, sí, ahora lo vemos, pero son 4 módulos y dentro de cada módulo hay asignaturas, ¿vale? Y luego vemos algunos proyectos, como también ha dicho Paula, para que veáis un poco trabajos que han salido de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué te puede aportar este máster? He visto las mejores mentes de mi generación. Esto es un pequeño homenaje a Allen Ginsberg, que tiene un poema que empieza así y él dice destruidas, Yo digo que no las he destruido, sino que he juntado y como director, y es algo de lo cual me siento muy orgulloso, las personas que son profesionales en activo de fotografía documental contemporánea a nivel de España y a nivel europeo, gente que está pues, en primera línea, ¿no? Que están desarrollando proyectos y haciendo trabajos muy de actualidad, muy contemporáneos y que van, se van viendo y se van colocando en lugares importantes de la fotografía contemporánea. Ese es el profesorado. El presente es online y aquí además somos online, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? El entorno de trabajo es algo muy a tener en cuenta y muy favorable. Para mí todos son pros en la formación online de la BASAT en concreto. La plataforma que utilizamos es maravillosa en el sentido de que es intuitiva, encontramos todo, tenemos maneras de comunicarnos a través de mail, a través de chats. Podemos subir trabajos, podemos ver, o sea, el equipo de coordinación también de la BASAT se encarga de que todo funcione genial, hay que decirlo. Estoy encantadísimo con el equipo de coordinación. Y luego sí que es importante el tema online, ¿vale? Es una formación online, las clases se graban como se está grabando ahora mismo esto y se puede ver en diferido, ¿no? O no en el tiempo, pero no es la idea. O yo no recomiendo, si alguien dice, bueno, yo me apunto, ya veré las clases cuando me vaya bien y haré los ejercicios a las entregas. Se puede llevar un ritmo más o menos, pero lo interesante o lo que yo valoro muchísimo de la BASAT y es ese online es que en el mismo tiempo estamos conectadas a la pantalla, ¿no? Con lo cual nos vemos, interaccionamos, intercambiamos y aprendemos. Se aprende de todo el mundo que está en el entorno, ¿vale? De todo el mundo que está en la clase. Es importante eso, porque podemos hablar, podemos discutir las cosas, podemos cambiar de opinión, podemos dialogar sobre un montón de cosas. No es una serie de vídeos encapsulados unidireccionales que luego tenéis que hacer una cosa y se os pone una nota. No va de eso, va de que se genere un intercambio pedagógico y que nos conozcamos y que acabamos generando pues lo mismo que se generaría en una clase presencial. Y yo siempre digo que con una ventaja y es que lo hacemos cada cual desde su espacio de confort. Yo estoy en mi estudio ahora mismo y estoy mucho más tranquilo que si estuviese en un aula
que no me gusta la decoración o que las mesas y las sillas están colocadas de una forma que no me tal o que la luz no. Yo aquí he elegido los elementos, con lo cual, y todo el mundo, ¿no? Con lo cual, eso es, para mí es un factor muy a favor de poder estar charlando, de poder intercambiar cada cual desde donde se siente cómodo o cómoda. El ecosistema, lo que decía, ¿no? Forma parte de un grupo de personas con la misma pasión o inquietud de todo el mundo. A mí eso me parece un lujo también de lo que es la formación de la BASAT, en el sentido de que somos personas que compartimos una pasión, compartimos un lenguaje, compartimos toda una serie de herramientas, ¿no? Y toda una serie de conocimientos y tenemos realidades muy diferentes, porque vivimos en países muy diferentes, porque nos hemos desarrollado en entornos muy diferentes y todo eso se pone en común aquí. Y eso me parece muy interesante. Y es lo que decía, yo siempre digo que yo tengo formación fotográfica presencial, porque hace muchos años que la hice, entonces esto ni lo imaginábamos cuando yo estudié, pero yo aprendí más de la gente que tenía casi al lado en el aula que la que tenía enfrente, ¿no? Que es decir, el profesorado. A mí la palabra profesor tampoco me gusta decir que somos personas que acompañamos procesos creativos o que facilitamos procesos creativos, ¿vale? Por esa idea, por la idea de que yo aprendo en una clase, yo no tengo una verdad absoluta, yo no lo sé todo, ni mucho menos. Entonces, entre todo el mundo que se conecta, vamos aprendiendo y vamos generando pues, ese ecosistema. No solo foto, para mí ese también es un punto muy clave del plan pedagógico y que, bueno, pues he articulado varios ya a lo largo de mi trayectoria, que como ha dicho bien Pablo, pues soy fotógrafo, artista y docente también, ¿no? Tengo mucha trayectoria, he dado muchos años de clase en diferentes posiciones, en diferentes tipos de formaciones, siempre relacionados con la imagen. Y una cosa que me di cuenta o que detecté como estudiante ya, cuando acabé de estudiar, es que sabía mucha historia de la fotografía, sabía revelar maravillosamente en un laboratorio, sabía un montón de cámaras de ópticas, pero no sabía hacer un presupuesto o no sabía lo que valía mi trabajo o cómo hacer que mi trabajo valiese o cómo dar a conocer mi trabajo. Por eso, todo plan pedagógico que yo articulo a día de hoy y desde hace años, siempre tiene que tener esta cápsula. Siempre hay un módulo pensado solo para eso. Y ese es el no solo fotos. Se hablará mucho de fotografía, se exigirá mucha fotografía y se aprenderá mucha fotografía, seguro. Pero aprender cómo desarrollar una carrera profesional, cómo y dónde enseñar mi trabajo, cómo monetizar, ¿no? ¿Qué hago con todo ese material, con todas esas ideas que convierto en fotos? ¿Cómo les doy una salida en un mercado y cuál es ese mercado? ¿Vale? Pues eso vamos a hablarlo y a explicarlo aquí también. Vamos a ver los objetivos. Primero de todo, casi obvio, es conocer el lenguaje fotográfico contemporáneo, ¿no? ¿Qué, cómo, quién está creando fotografía documental a día de hoy? ¿Vale? Y eso es lo que decía, el profesorado que tenéis, una parte importante del profesorado, que son fotógrafas y fotógrafos en activo, son esas personas que están creando eso y que están viendo porque se están moviendo en esos entornos. Entonces es muy importante eso, entender qué significa documental contemporáneo. ¿Vale? La fotografía del siglo XX es maravillosa y nos encanta verla en grandes exposiciones, grandes museos, pero eso, y así entiendo yo la fotografía, ¿no? Es como el lenguaje evoluciona, va cambiando. Pues en la Edad Media se hablaba de una manera, el castellano a día de hoy se habla de otra, y en cada país se habla de una manera, ¿no? El mismo idioma. Pues lo mismo pasa con la fotografía, ¿no? Pues cómo se está hablando, desde dónde se está hablando, ¿no? Y quiénes están hablando ese idioma o se está viendo más. Pues eso es conocer el lenguaje. Luego, aprender a expresar ideas en imágenes, ¿vale? Muy importante, la imagen es el soporte de un concepto, ¿no? Tiene que tener una carga estética, tiene que tener una composición, tiene que tener toda una técnica para poder capturar la luz y capturar lo que queremos, pero además tenemos que saber leer las imágenes, ¿no? Saber expresar nuestras ideas en imágenes y saber ver las ideas de otras personas puestas en imágenes, no solo la estética. Expresar ideas sería de imagen en imagen, la suma de esas ideas y de esas imágenes sería contar historias, ¿vale? La narrativa visual es sumar imágenes para acabar explicando historias.
todo tipo de historias, ¿vale? Podemos pensar una narrativa más clásica, introducción, nudo, desenlace, tal, pero hay muchas historias y muchas formas de contarlas. Pueden ser más directas, más abstractas, más surrealistas. Entonces hay todo y ahí entramos en narrativa, ¿vale? Aprender a manejar eso parece que es muy importante y para mí es donde está ahora mismo situado el documental contemporáneo. Ya no es foto a foto, porque vivimos en un mundo en el que estamos rodeados por millones de fotos y si nos hacemos un paseo rápido con el pulgar por Instagram, podemos ver cientos, miles de fotos, pero generar un cuerpo de trabajo con un sentido, con una coherencia y que cuente y que exprese es más complicado, ¿no? Y eso es lo que nos mantiene, bueno, pues en el documental contemporáneo sigue siendo de eso. Este es un objetivo bastante ambicioso, pero no quiero dejar de ponerlo por eso, porque es un aspiracional, que es adquirir un lenguaje visual propio. Es educar la mirada y encontrar una forma propia de expresión visual. Yo tardé desde que empecé a estudiar hasta que lo conseguí, tal vez fueron 7, 8 años, ¿vale? Quiere decir que no es una cosa por eso digo que es ambicioso, porque en lo que dura un máster es difícil dar con eso, pero sí sembrar las semillas. Para mí también la formación pasa mucho por eso, sembrar las semillas para que se dé eso. Y tal vez alguien viene con un desarrollo lo suficientemente potente o con una trayectoria y una experiencia lo suficientemente amplia para poder conseguir eso en el desarrollo de este máster, pero no significa que lo ha hecho todo desde cero aquí, ¿no? Sino que ya viene con un trabajo importante hecho, ¿vale? Pero esa idea de aprender o de adquirir una forma propia de contar a través de las imágenes, sí me parece que es importante tenerlo en mente o tenerlo como una meta a lograr. Y luego, pues en la misma línea, desarrollar un proyecto fotográfico propio, ¿vale? No sé si un lenguaje, pero sí un proyecto, lo cual significa y veréis cómo está estructurado el máster, que al final os vayáis con un trabajo propio fotográfico, con un cuerpo de trabajo que cumpla con todos estos requisitos, ¿no? Entonces, esa idea, y yo siempre, en mi propio trabajo, siempre considero que el proyecto que estoy haciendo es un pasaporte a la siguiente pantalla o al siguiente nivel, o como queráis llamarle, de trabajo, ¿no? Siempre me lo planteo así. Ya sé dónde vengo, ya sé dónde estoy, entonces voy a hacer algo que me posicione o me abra puertas en la dirección que yo quiero y pensar los trabajos de esta manera, no hacia dónde encaro los trabajos para qué son y para qué sirven, ¿no? Y a dónde me podrían llevar. Luego me llevan o no me llevan. Ese es otro tema, ya no depende de mí. Lo que depende de mí, sí que hago un trabajo para que vaya en esa dirección. Y por eso digo, la idea de que salgáis con un portafolio propio, de un proyecto personal propio que os permita, pues eso, empezaros a mover dentro de ese mercado del que hablábamos. Y enlazando con el no solo foto, gestión, promoción y monetización de proyectos. Cómo gestiono y cómo promociono mi trabajo. Cómo hago que mis fotos no se queden dentro de mi ordenador o en mis discos duros para enseñárselas a mis colegas que les gusta la fotografía cuando vengan a mi casa. Hay salidas, hay lugares, hay un montón a día de hoy tenemos herramientas potentes de visibilización y tenemos herramientas potentes para que nuestro trabajo llegue y se mueva. Vale, ¿cuál es el proceso de trabajo? Os paso ahora un esquema que para mí se puede aplicar a cualquier desarrollo de proceso de proyecto fotográfico y es el que desarrollamos en el máster, ¿vale? Primero de todo, lo que tenemos que hacer es ver, ¿vale? Entiendo que hay una fase cuando uno aprende fotografía o estudia fotografía que es como de enamoramiento y que andas con la cámara a todos lados y haces fotos a todas las cosas para ver cómo saldrán en las fotos, para jugar, para mantener despierta la habilidad de encuadrar, la habilidad de componer, todo eso. Yo entiendo que si estamos en este punto y estamos en un máster, esa fase ya la hemos desarrollado. Tal vez alguien se quedó con la cámara colgando al hombro todo el día y está genial. Tengo amigos y amigas que van así, yo no.
pero ya no estamos en esa fase de disparar de manera compulsiva, sino que vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver para alimentar el ojo, ¿vale? Hay que educar el ojo, hay que alimentarlo, ¿vale? Y tiene que adquirir un criterio, con lo cual primero de todo es ver. Después es pensar, con todo lo que he visto, cómo organizo lo que he visto, lo que he vivido, lo que he sentido y lo que yo quiero comunicar. Tengo que poner, ¿veis? Por eso es como esta red neuronal, ¿no? Donde se generan estos cruces, ¿no? O estas relaciones entre cosas que a lo mejor parecerán distantes, pero si conseguimos generar circuitos, eh, serán interesantes y podrán tener una relación. Y una vez hecho eso, entonces ya sí voy a disparar y voy a hacer fotos, ¿vale? Ya entro en un proceso de, pues eso, como vuelvo a esa fase de a ver qué pasa, cómo compongo, cómo me muevo y, y que genero imágenes. Luego edito. ¿Qué significa editar? Editar es quitar, básicamente, es cortar, ¿no? Piedra, papel, tijera, pero es meter tijera para ir sacando aquello, descartar aquello que no, de todo lo que he disparado, no me sirve. Yo antes decía que era mal fotógrafo porque siempre mi porcentaje de éxito a nivel fotográfico es como un 1%. De cada 100 fotos que hago, igual hay una que me convence o dos. O sea, no soy de esa gente que toca el botón una vez y ya está, sino que cuando disparo, disparo y luego edito mucho. Y ahora pienso que no es que sea mal fotógrafo, sino que en toda profesión creativa realizamos bocetos, ¿no? Para dibujar un cuadro, para hacer una escultura, para redactar, para escribir un libro, se hacen borradores, se hacen bocetos. Lo mismo pasa en fotografía. Abocetamos, vamos disparando y a veces algún boceto o por algún motivo deja de ser un boceto para pasar a ser una pieza final, un arte final, una fotografía definitiva. ¿Vale? Entonces, eso es editar, sacar los bocetos, limpiarnos de bocetos, desbrozar lo que hemos disparado. Luego hay una fase que es empaquetar, ¿vale? Y lo que estáis viendo, no sé si os suena o resulta familiar, es una semilla, concretamente se llama sámara. Si no he dicho antes, pero soy licenciado en biología, con lo cual tengo como muchos dejes botánicos y zoológicos y ecológicos. Se llama sámara. La sámara es un tipo de semilla que se mueve, o sea, se dispersa con el viento, por eso tiene como una ala, ¿vale? ¿Veis? La parte de arriba sería el ala que la mueve el viento y se la lleva lejos del árbol que la ha generado. En la parte de abajo, muy concentrado, tiene todo el material genético, el ADN, que potencialmente es un árbol, ¿no? Una semilla que germinará, dará una plantita y la plantita con muchos años, sol, agua y tierra puede llegar a dar un gran árbol, ¿no? Pues lo mismo pasa con los proyectos fotográficos, es decir, lo que os decía, tenemos un material fotográfico que tendría que ser ese ADN y tenemos que sintetizarlo, compactarlo, pero darle una estructura para que pueda moverse, para que pueda buscar tierras donde germinar, ¿no? Y ese empaquetado tiene diferentes formas, ¿vale? Puede ser un libro, puede ser un audiovisual, puede ser una página web, puede ser un perfil de Instagram, puede ser... Pero tenemos que darle un envoltorio a las fotos. Si son JPGs sueltos en una carpeta, la carpeta sería el envoltorio más pedestre, por decirlo de alguna manera, pero es eso, tenemos que buscar la forma de darles forma, nunca mejor dicho, a nuestras imágenes y darles un acabado donde se genere todo ese cuerpo, ¿vale? O sea, esta fase también importante. Perdón. Y luego está el compartir, muy importante también. Cuando tengo las imágenes empaquetadas, cuando tengo las semillas preparadas, tal, tengo que tirarlas al viento de alguna manera o tengo que hacer que lleguen, ¿vale? Muy importante también esa fase de compartir los proyectos y darles voz, altavoz, por eso el dibujito, eh, para que se promuevan y para que se conozcan, para que tengan vida más allá pues, de mi ordenador y mis colegas. Como veis, hay un pequeño truco aquí, un juego, que es que al compartir ese trabajo, esas imágenes, van a atravesar los ojos de otras personas, ¿vale?
y van a pasar a formar parte de estos circuitos y van a atravesar también mis propios ojos, en el sentido de que una vez he acabado un proyecto, lo puedo revisar, lo incorporo a mi trabajo y me doy cuenta que, bueno, tal vez podría haberlo hecho mejor, y vuelvo a empezar, ¿no? Entonces, un poco, si nos dedicamos a la fotografía, vamos un poco dando vueltas en este esquema, lo cual no está tan mal, ¿no? Y vas cada vez perfilando, modificando y mejorando todos estos procesos, ¿vale? Pero esto es solo para que os tengáis una idea de cómo funcionará y en qué está basada la estructura de trabajo del máster. Vale, perfil del alumnado. ¿Qué tipo de compañeras o compañeros podéis tener? Pues básicamente son profesionales de la imagen, fotografía, diseño, publicidad, que quieran entrarse en el mundo de la fotografía creativa. Gente que trabaja con imagen y la idea de generar proyectos, contar historias con imágenes de forma creativa, te resulta atractiva y quieren desarrollar eso. Fotoperiodistas que quieren explorar nuevas herramientas fotográficas, ¿no? Gente que a lo mejor lleva mucho tiempo en una redacción y la vida en redacción, y os lo digo porque conozco bastante gente en ella, no sé si hay alguien aquí que se dedique a ello, pero acabas cogiendo callo, que es un oficio que está muy bien y es muy interesante porque aprendes a manejarte, aprendes mucha soltura a la hora de trabajar, pero los encargos más o menos siempre tienen como un determinado patrón, ¿no? Entonces, pues una rueda de prensa, o haces deporte, o haces sucesos, o haces tal, pero el tipo de fotos que acabas haciendo ya incorporas, aprendes a hacer una serie de cosas y las haces y las repites. Y tal vez, pues, bueno, pues hay otras herramientas, otras formas de usar fotografía documental, fotoperiodística, entonces a esta gente les puede interesar explorar esas nuevas formas y he tenido bastante alumnado que venía de este perfil. Luego artistas que buscan expresarse por medio de la fotografía directa, ¿no? Gente que a lo mejor, no sé, pues, trabaja en otras disciplinas artísticas, las que sean, ¿no? Puede ser la música, puede ser la escultura, puede ser... Y de repente, pues la idea de expresar, de poder enseñar su trabajo, su proceso y incorporar la fotografía como herramienta de trabajo les pueda parecer interesantes. Y luego personas con formaciones que no tienen por qué ser visuales de base, pero tienen un alto conocimiento y pasión por la fotografía. ¿Qué me refiero a esto? Que también una parte importante del alumnado es gente que tiene otro tipo de estudios o otro tipo de formaciones profesionales, no tienen por qué ser estudios, pero que en sus ratos libres y en sus momentos cuando han podido, han ido haciendo pequeños cursillos o viendo cosas en YouTube o alimentándose y tienen mucho conocimiento fotográfico, ¿vale? Porque aquí en la Basat estamos hablando de formación reglada y yo abogo y apuesto por la formación reglada, pero soy consciente de que existe una formación no reglada y que puede ser muy potente si sabemos manejarla o si hemos hecho un buen trabajo a la hora de cribar qué vemos y qué no vemos o qué comemos y qué no comemos, ¿no? Con lo cual esa gente también tiene cabida aquí. Me refiero a gente que viene de casos, os explico casos así de alumnado que haya podido pasar por aquí, gente que viene de la hostelería y de repente pues quieren cambiarse y quieren dedicar su vida a la fotografía porque es su pasión y tal, y saben un montón porque han dedicado mucho tiempo a esto. Gente que viene, no sé, pues a lo mejor son abogados o dentistas o gente o bomberos, por decir algo, que saben mucha fotografía y quieren hacer una formación reglada para acabar de afianzar conocimientos potentes, ¿no? Pues ese tipo de alumnado también es bienvenido. ¿Cómo se demuestra ese alto conocimiento? Y luego hablaremos de los requisitos para aplicar, ¿no? O para pedir participar en el máster. Con un portafolio. Con un portafolio 15-20 fotografías donde se enseña la capacidad fotográfica. Si ese portafolio hay un buen ojo, una buena técnica y un buen conocimiento de las herramientas visuales, de dónde vengáis o dejáis de venir, es cosa vuestra. Y lo que digo yo siempre, también he dicho antes, eso que soy licenciado en biología, que todo lo que traigáis de casa es utilizable, es útil en fotografía. ¿Vale? Cualquier conocimiento es útil en fotografía. Y eso me parece muy interesante porque la fotografía no deja de ser una técnica, una forma de expresión, pero necesitamos tener una vida o una experiencia para poderla poner en fotografías, ¿no? Con lo cual, toda experiencia
es utilizable o es aprovechable dentro de la fotografía. Vale, aquí están los requisitos. ¿Qué se pide? Nivel de fotografía medio alto, demostrable por portafolio. ¿Qué quiere decir medio alto? Quiere decir que sepamos cómo componer una imagen, que sepamos a nivel técnico diafragmas, obturadores, sensibilidades. Este tipo de cosas no se va a explicar en ningún momento durante el máster. Se da por hecho que todo el mundo tiene estos conocimientos. Repito, ¿cómo los haya adquirido? Es indiferente, pero sí que tiene que tenerlos. ¿Y cómo se demuestran? Pues eso, con un portafolio donde se vea que hay un conocimiento que se maneja bien la técnica, que es las composiciones, que se maneja bien la composición, que hay un conocimiento del blanco y negro, del color, lo que sea, ¿no? Pero que el lenguaje, o sea, que visualmente nos sabemos manejar, que no nos salen las fotos negras o blancas o quemadas, las cosas fuera de sitio, que tenemos un dominio de la técnica, ¿vale? Conocimientos de Adobe a nivel usuario, Photoshop, InDesign, Lightroom, ¿no? Que sepamos lo que son y que sepamos más o menos manejarnos, porque tampoco se va a explicar nada de esto en el máster. Hay otro máster, si a alguien le puede interesar esto, que es el de fotografía profesional, donde se abordan este tipo de cosas, ¿vale? Y el tema del retoque y la postproducción. Aquí no. Si alguien no tiene ni idea, también os digo, no es imprescindible saberlo el día que empezamos, pero sí adquirirlo a medida que vamos trabajando. Con lo cual, si alguien se quiere poner las pilas y buscar cursos online, tutoriales, lo que sea, todo se puede aprender. Por suerte, hoy en día tenemos a nuestro alcance cantidad de herramientas para aprender lo que queramos, ¿no? Y eso sí, hay que echarle tiempo y ganas y energía. Y luego, que también parece una obviedad, pero la ponemos para que quede claro, un equipo fotográfico propio, ¿vale? ¿Se pueden hacer fotografías con el móvil durante el máster? Sí, seguro, pero no es la idea de hacerse un máster con un teléfono móvil, sino que tengamos un equipo, una cámara, una óptica, dos ópticas, un flash. No hace falta tener todo el equipo del mundo y tener el último equipo más increíble, más maravilloso. No, con que tengamos una cámara que nos permita trabajar bien y de forma cómoda, ya está, ¿vale? Respecto al digital y al analógico, por si alguien tiene esta duda, lo digo ya, como todo es online, el digital es muy cómodo y a nivel profesional es lo que gastamos siempre o casi siempre. Si entramos en cosas muy de autoriales, artísticas, muy determinadas, se puede haber una parte analógica. Si alguien quiere usar analógico, no es un problema siempre y cuando cumpla con los plazos de entrega, que son semana a semana. Si alguien tiene la capacidad de disparar, revelar y escanear, porque se entregará, claro, online, vía PDFs, puede hacerlo, solo que tendrá que agilizar más sus tiempos de trabajo que alguien que dispara, enchufa la cámara al ordenador y se pone a trabajar ya con sus fotografías. Vale, pues vamos a ver cuál es el programa del máster. Vale. Y lo que os he dicho, está primero, o sea, hay 4 módulos y dentro de cada módulo hay asignaturas. Primero vemos los módulos, luego los desgranamos en asignaturas. Módulo 1, bases e historia del lenguaje fotográfico documental. Importante conocer la historia y conocer las bases, ¿vale? Así como os decía que es importante conocer lo que se está haciendo actualmente a nivel contemporáneo, quiénes lo están haciendo, cómo lo están haciendo, dónde lo están haciendo, cuáles son las maneras, desde dónde las temáticas, las formas, ¿tá? Lo contemporáneo es muy importante, pero lo histórico también, porque si no nos creemos que estamos inventando la rueda y la rueda pues ya está inventada. Entonces hay que conocer, empezar por el principio. Luego sí, una vez conozco la historia o las bases fundamentales, en el sentido fundacionales, más que fundamentales, también fundamentales, pero fundacionales, de lo que es la fotografía documental, pues entonces ya sí, vamos a ver qué es lo contemporáneo, qué es lo que está haciendo ahora, quién lo está haciendo y cómo lo está haciendo, ¿vale? Y aquí entramos a trabajar con un profesorado fotográfico, o sea, de fotógrafos que están trabajando el lenguaje documental contemporáneo de primera mano. Gente que está en activo y que conoce, o sea, que dan clases, pero también están disparando. Muy importante a tener en cuenta
dentro del programa educativo, o sea, es gente que tiene una repercusión dentro del campo de la creación fotográfica contemporánea documental, pero también es gente que tiene mucha experiencia docente. Es gente que sabe explicar muy bien su trabajo y el de otras personas y es generosa. O sea, para mí es importante porque hay gente que es muy buena fotografiando, pero a la hora de dar clases les cuesta o no quieren, porque no quieren, por lo que sea, compartir sus conocimientos o sus descubrimientos. Yo os digo que todo el profesorado que está en este equipo es gente muy generosa a la hora de compartir, ¿vale? Y era algo como importante. No solo es generosa, sino que es capaz de hacerlo también. Visualización y promoción, el módulo 3, lo que os decía es en No Solo Foto, pues cómo dar a conocer mi trabajo, cómo promocionarlo y hacer que, bueno, pues que tenga una repercusión y que tenga una valoración, ¿no? Hay todo un módulo dedicado a eso. Y módulo 4, proyecto final de máster, y es donde se elabora el proyecto final, ¿vale? Y ese es, bueno, ahora lo tutorizo yo y ahora os explico cómo va. La idea de este proyecto final de máster es que acabemos con ese trabajo final de máster, que es bueno, pues ese cuerpo de trabajo que os abre puertas hacia, bueno, a nivel profesional. Asignaturas. Vale, en el primer módulo en historia hay una primera sesión introductoria donde yo hago una presentación, nos conocemos, nos presentamos y explico cuál es el recorrido del máster, ¿no? Por dónde vamos a pasar y qué es lo que vamos a ver. Luego hay una asignatura de historia de fotoperiodismo a la nueva fotografía documental, ¿no? O sea, desde lo que decía, desde su fundación, desde sus orígenes en el siglo XIX hasta el siglo XXI. Lo da John Uriarte, que es bueno, comisario, también desarrolla un trabajo personal a nivel fotográfico y es una persona con un conocimiento de la historia y de la contemporaneidad muy grande y además de muy buen docente. Manuel Moranta, pensar en imágenes. Me parece que era muy importante ese ver y pensar, ¿no? De antes de disparar, que en un máster de este estilo, antes de ponernos a fotografiar, entendiésemos o desaprendiésemos muchas cosas que tenemos respecto a la fotografía y eso pasa por dibujar de alguna manera, ¿no? Por entender que las imágenes representan conceptos y Manuel Moranta es dibujante, entonces él, bueno, tiene un trabajo muy peculiar, muy determinado, si os interesa buscarlo porque es muy interesante. Y lo que activa es eso, es antes de coger una cámara, empezar a pensar en imágenes, darnos cuenta de lo que suponen las imágenes antes de la fotografía, que tiene una repercusión o tiene una formalización completamente real, ¿no? Completamente emula la realidad, pero no por eso es diferente a otro tipo de imágenes. ¿Vale? No, es una peculiaridad de la fotografía, pero tiene en común que también es una imagen, al igual que lo es un dibujo o que lo es un grabado. Luego, en el segundo módulo, que es el lenguaje documental contemporáneo, y aquí sí empezamos a fotografiar directamente, ¿no? Y vamos a trabajar con gente que son fotógrafas, fotógrafos, artistas contemporáneos. Bego Antón, John Cazenave, Ricardo Cases, Laia Abril, Rita Puigserra. Cada una de estas personas lleva una asignatura. Le he dado 1000 vueltas a esto desde hace 20 años y al final la fotografía sí que hay como unos cajones dentro de la fotografía, que es el retrato, que es el paisaje / territorio, que es... O sea, y he buscado o he pensado quiénes eran las personas que encarnaban mejor o que habían hecho con su trabajo un uso más, más refinado de esas diferentes cajitas de la fotografía, ¿no? Entonces, Bego Antón da retrato fotográfico porque es alguien que sus proyectos, que son muy documentales, muy contemporáneos, pero el retrato es su punto fuerte, dijésemos, la capacidad, y entendamos retrato no solo como una foto en la que sale una persona, ¿no? Como con un plano cerrado, sino el retrato como la imagen donde lo humano es lo que tiene una gran presencia, ¿vale? Y la capacidad que tiene Bego de establecer relaciones con las personas que fotografía y de cómo se relaciona con ellas es algo que me parece fascinante y que creo que es muy interesante que os comparta y que aprendáis. John Cazenave es la parte de territorio fotográfico, es la idea, o sea, el territorio es
una extensión, ¿no? El concepto expandido de lo que sería el paisaje. Y lo mismo, Cazenave es una persona que ha trabajado durante muchos años esa idea, empezando por lo local, empezando por su entorno y abriendo el foco, llegando a lugares completamente, bueno, pues cuando empezó, impensados para él y para todo el mundo que lo conocemos desde entonces, ¿no? Entonces, pues esa idea de territorio, y una vez más en el sentido físico y metafísico de territorio. Cuando trabajáis con él entenderéis un poco lo que estoy diciendo, pero es trabajar eso. Ricardo Cases, trabajáis nuevo reporterismo, porque Ricardo Cases es un muy claro ejemplo de lo que os explicaba de esa persona que trabajó en prensa diaria muchos años y en la crisis del 2008 hubo muchos recortes en prensa, mucha gente que trabajaba en fotografía de prensa pues se quedó sin trabajo o en la calle y Ricardo es una de esas personas que tenía mucho oficio, mucho callo, mucha calle y mucha necesidad de seguir fotografiando y contando sus historias. Y lo que hizo fue empezar a hacerse sus propios encargos. Ya no tenía un jefe de redacción que le decía, pues tienes que hacer esto hoy, sino que él se va poniendo sus propios encargos, pero no pierde esa forma de trabajar del reportero, ¿no? de quien va a cubrir unas determinadas acontecimientos o eventos, lo que él elige esos eventos, esos acontecimientos y desarrolla un lenguaje personal y propio muy interesante. Por eso esa idea del nuevo reporterismo. Laia Abril, nuevas narrativas documentales. Bueno, pues recientemente Laia Abril ha sido galardonada con el Premio Nacional de Fotografía, con todo lo que eso significa y lo que comporta. Quiero decir que Laia es de nuestra generación de fotógrafos, fotógrafas, gente que estamos entre los 30 largos y que están entre los 30 largos y estamos entre los 40 y tantos, 40 y pocos, uno de los máximos exponentes, ¿no? Y alguien que ha conseguido llevar su trabajo a nivel internacional y al más alto nivel con esa idea de nueva narrativa, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que su trabajo no es solo la fotografía en sí, sino la forma de contar historias por medio de la relación entre la fotografía, los textos, los objetos y buscar formas de contar historias donde la fotografía es protagonista, pero no exclusiva o no única. Y esa es la nueva narrativa documental que Laia Abril ha generado y maneja muy bien. Y es muy interesante que os lo comparta también y que aprendáis de sus formas. Y luego Rita Puigserra con el documental íntimo. Rita también es un perfil de alguien que ha desarrollado un gran trabajo a nivel pues, publicitario, pero con un lenguaje muy propio, muy personal, pero su trabajo personal, sería ese documental íntimo, ¿no? Y es como consigue contar historias de su propia vida, de su propia intimidad, pero hacerlo de una manera que es universal, ¿vale? Y que nos toca a todos. Yo siempre digo, cuando alguien está un poco de moda esos tipos de proyectos, ¿no? Gente que te cuenta bueno, pues sus vicisitudes en la vida, que pueden ser a veces muy crudas y muy duras, pero es porque a mí me tiene que interesar esto, ¿no? Porque yo lo siento mucho por lo duro que haya podido ser tal acontecimiento en tu vida o tal cosa, pero porque a mí me tiene que interesar más allá de la empatía humana, pero fotográficamente. Entonces, Rita consigue eso, Rita consigue a través de lo fotográfico hacerlo interesante, que lo sientas propio. Y eso es muy complicado y me parece muy interesante eso, que trabajéis con ella para desarrollar también esa forma de trabajar. Luego, en el tercer módulo, y vamos a esa visibilización y promoción, equipo docente. Aquí ya no hacemos fotos, dejamos las cámaras por un momento y vamos a trabajar con Eren Sarasevic en dirección de arte, muy importante. La dirección de arte es ese empaquetado del que os hablaba, ¿no? Es aprender a ver mis imágenes con una distancia, mis fotografías y entender qué están contando y cómo puedo generarles un envoltorio para cerrar mi trabajo, ¿no? De qué forma. Y puede ser lo que decía, un libro, un audiovisual, no sé, lo que se os ocurra, ¿no? Una página web. La dirección de arte consiste en elegir todos, en el saber ver qué formato es y en elegir los elementos que van a conformar ese formato, ¿vale? Es decir, qué tipografías utilizo, qué formas, qué tamaños de página tiene el libro, cuántas páginas tiene,
qué color de portada, qué imagen va en la portada, eso es dirección de arte. Luego Mireia Martín trabaja marca personal, muy importante también a día de hoy. Todo el mundo está haciendo fotos, todo el mundo es fotógrafo si quiere, pero hay gente que se dedica a ello y que se gana la vida con ello. ¿Cuál es la diferencia? Que ha generado una marca personal, que hay una confianza o hay una confianza en el desarrollo de trabajo, ¿vale? Esa es la marca personal y lo trabajamos con Mireia Martín. Es un ejercicio muy interesante en el que hay que hacer una introspección para saber cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis debilidades y cómo potencio unas y otras, ¿no? O cómo le saco partido a aquello en lo que soy bueno y en aquello en que me diferencia del resto de competidores o del resto de gente que se está dedicando a la fotografía. Luego está Pollo Barba, que trabaja, bueno, pues redes sociales como altavoz visual, ¿vale? Muy importante también a día de hoy, las redes sociales nos dan visibilidad, nos permiten darnos a conocer y hay que conocerlo. Luego utilizarlo o no es voluntario y optativo, pero saber que existen y saber encontrar la red social que tal vez me puede interesar más o menos es muy importante. Luego Yago Barreiro, creación de una web personal. Esta era mi idea original, yo pensaba que, claro, porque aquí, se me ha olvidado decir, en este módulo, con cada una de estas personas vais a desarrollar un ejercicio fotográfico durante 3-4 semanas, ¿vale? Con lo cual vais generando material fotográfico que es interesante y que, lo que decía, no tiene por qué ser un boceto, aunque sean 3 semanas, pueden ser trabajos finales, ¿no? O pueden ser proyectos que podéis firmar y poner una página web. Mi idea era, en este módulo, acabar haciendo una web personal. Desde la Basat, yo soy muy optimista del tiempo y eso me trae grandes problemas, pero desde la Basat me dijeron, Tony, está muy bien, pero hay un máster que dura 1 año para eso. Y tú quieres hacerlo en 3 semanas. Y no tienes razón, igual he estirado demasiado el chicle. Y no es tanto crear una web personal, pero sí aprender los fundamentos de diseño para generar un portafolio y cómo maquetar un PDF, tipografías, puestas en página, logotipos, todo ese tipo de cosas que son la antesala de una página web. Es decir, si yo tengo todo ese trabajo hecho en un PDF, luego es una antesala para luego hacer una aplicación de todo eso en una página web, ¿vale? O sea que con Yago no es que os acabéis haciendo una web personal durante el máster. Luego me consta que hay gente que al cabo de 1 año le ha escrito a Yago en plan, Yago, me he hecho la web personal con la base de todo lo que trabajamos contigo y se la manda. Y claro, mandar un link, y, lo cual le alegra mucho el día a Yago y a mí también. O sea, pero no durante el máster no sales con una web personal, pero sí con esos fundamentos, con esas bases para luego poderla generar. Y con las bases para poder hacer portafolios y poder entregar o mandar portafolios con un acabado profesional, ¿vale? A nivel de eso, a nivel de tipografías, a nivel de puestas en página, de cómo se maquetan las fotos, qué tamaño tienen, cuánto espacio blanco dejo, maqueto a sangre o no, ese tipo de cosas. Y también muy importante que conozcamos todo el lenguaje de la gente del diseño. Una, porque yo puedo hacer mis pequeñas cosas, diseñar mis portafolios o diseñar mis flyers para mis historias, pero cuando tengo que hacer según qué trabajos, voy a trabajar con gente de diseño. Para mi propia página web, hablo de mí personalmente, yo he trabajado con un equipo de diseño y con un equipo de programación. Tengo que entender el lenguaje, tengo que entender los códigos, ¿vale? Y hay toda una serie de palabrejas, de argot, como en toda profesión, que está bien que conozcamos y que incorporemos. Y luego, último módulo, proyecto final de máster, ¿vale? Consiste aquí trabajamos durante 3 meses y consiste, o 2 meses y medio, consiste en desarrollar un proyecto final y ponemos en práctica todo lo que se ha desarrollado durante el máster, todos los conocimientos, pensar, disparar, crear y comunicar, ¿vale? Todo se activa porque daros cuenta que la estructura de la formación es ¿cómo decirlo? Es aditiva. Vamos añadiendo lo que se explica el día 1, se pone en práctica el día 51 y el día que acabe el máster, ¿vale? Vamos sumando capas y por eso no hay exámenes tampoco, no me hace falta que examinemos ¿sabéis la teoría de tal? No es una cuestión de teoría, es una cuestión de
he entendido, he incorporado todo esto y cada vez que hago una foto, todo esto está presente. O cada vez que maqueto un PDF, todo esto está presente. Me he hecho una marca personal que me sirve porque tengo unos colores, tengo unos logos, tengo un tal y siempre mi comunicación pasa por eso, ¿vale? Entonces, es tener en cuenta eso y aquí se activa todo, ¿vale? Y la idea de proyecto, pueden pasar varias cosas. Que hayáis desarrollado un ejercicio, le llamo ejercicios por un tema de duración, no por otra cosa, en el módulo 2, con Bego, Antón, con John Cazenave o con Ricardo Cases, que os habéis quedado con ganas de evolucionarlo más, desarrollarlo más. Perfecto. Se trae aquí, tenemos 3 meses, 2 meses y medio más para trabajar y se trabaja y se va dándole más recorrido. O alguien que antes de apuntarse al máster ya venía con una idea que llevaba años haciéndole un run, leyendo sobre el tema, informándose, pues ahora es el momento de toda esta información, todo esto que iba acumulando a nivel de información, ponerlo en marcha y darle forma de ensayo fotográfico o de proyecto fotográfico. O alguien que se le ocurre una idea brillante o que le parece maravillosa y que no la tenía ni antes del máster ni durante el módulo 2 y aparece con una idea. Si es una buena idea, aquí tiene el recorrido de carrete fotográfico, perfecto, adelante, ¿no? Entonces, ahí está un poco de dónde surge ese proyecto. Vale, y ahora ya sí, por mi parte, esto es como toda la información que quería que quedase clara y os presento, si queréis, antes de esto, si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios. Vía chat, os conectáis micros. ¿Está todo claro? ¿Sigue todo el mundo ahí? Pues estoy hablando solo hace rato. Decidme algo, ponedme un sí en el chat al menos. No. Vale, Carmen levantó la mano. Ok, genial, genial, vale. Era solo por sentirme un poco acompañado. Vale, ¿queréis preguntar algo? Mar, Carmen. ¿No? Era solo para hacer acto de presencia. Vale, vale, genial. Bueno, pues va. Sigo con proyecto de alumnado. Este es un trabajo que lleva por título Conos, Blanca Martínez, y es para la asignatura de narrativa documental, nueva narrativa documental de Laia Abril, ¿vale? Laia le hace un ejercicio que consiste en crear una fotonovela, lo que os decía, ¿no? Cómo se articula texto e imagen. Todo claro, genial. Texto e imagen, ¿no? Y cómo la maqueta. ¿Qué pasa si pongo una parrilla de 3x3 o una foto sola con blanco, ¿no? El ritmo de lectura no es el mismo, la forma de percibir las imágenes no es la misma, ¿no? Entonces, no me voy a detener a leer los textos, eso para que veáis el ejemplo, ¿no? Pam, pam, lo mismo, esta parrilla es de 4x4 y cómo voy combinando la velocidad de imágenes y los textos que van apareciendo. Un proyecto completamente diferente. Arnau Elías desarrolló el proyecto LLAR, que significa hogar en catalán, para la asignatura de Rita Puigserra, que os decía que es sobre la intimidad, ¿no? Entonces, de qué sentimos por hogar y cómo transmitimos eso, ¿no? Y lo mismo, os fijáis las puestas en página, los espacios blancos, cómo se van manejando esos temas. La relación entre las imágenes. Y también eso, el trabajo de Rita o el trabajo que se hace con Rita pasa mucho por aprender a ver tu entorno más cercano de una forma diferente, ¿no? Lo que vemos cada día, lo que vemos siempre, si lo miramos con detenimiento y si sabemos apreciar los pequeños detalles, pues cobra otra dimensión.
Este es el trabajo de Arnau Elías también de final de máster y se llama Respawn. El trabajo consistía en que él contactó con toda una serie de gente que se dedicaban a juegos de guerra, en los cuales todos los accesorios son réplicas exactas de ejércitos reales y irregulares, y lo único, creo que son armas de paintball que disparan pintura, ¿no? Pero entonces, y se dedicó a fotografiarlos en su estudio fotográfico, con esta estética y con esta apariencia de las imágenes militares habituales. Y es toda una reflexión acerca del hecho de esa emulación, ¿no? Vivimos en un mundo, en el simulacro, ¿no? Es algo como muy contemporáneo, y está el tema de la gamificación, que le llaman, en el que todo se convierte en un juego, hasta la guerra puede ser vista y es jugada por esta gente, nos da a entender mucho cómo entendemos las cosas a día de hoy, ¿no? A nivel social tenemos imágenes tremendas de una guerra que no está tan lejos, pero tomamos las cosas de alguna manera como se nos ha infantilizado de algún modo, y todo se convierte en un juego, en un videojuego. De alguna manera y estas son como fotografías bodegón de estudio de los elementos, bueno, pues del atrezo que utilizan, de las armas que utilizan, y de algún modo lo que busca el proyecto es poner el foco en ese lugar límite entre realidad y ficción, que está bastante diluido a día de hoy en el mundo en el que vivimos. Este es un vídeo, pero no os pongo porque voy tarde ya, de Montse Puig, que ese proyecto final también se llama Las ventanas del zoo. Y lo que hizo es, bueno, pues fotografiar en el zoológico el estado de los animales, ¿no? Y el estado anímico de los animales, que es algo que muchas veces se nos pasa por alto, ¿no? Y normalmente el público del zoo, que suelen ser niños sí, básicamente niños, la ilusión, la emoción de ver los animales en vivo y en directo, se olvidan de ver el estado anímico de esos animales o las condiciones en las que viven, ¿no? Y entonces Montse quería hacer como mucho hincapié en eso, e hizo un trabajo maravilloso sobre este tema. Vale, os dejo por aquí las páginas web del profesorado, que básicamente son nuestros nombres.com.es, para que podáis bichear y podáis ver un poco a qué nos dedicamos, qué hacemos, y nuestros currículums también, ¿no? De alguna manera, y creo que es algo muy útil también poder ver currículums de gente, bueno, pues que se dedica a esto, para ver no las medallas que tienen, que están ahí también, sino ver un poco el recorrido biográfico, profesional, ¿no? Ver cómo han ido moviéndose durante su trayectoria en los diferentes años. Pues qué hacía Ricardo Cases cuando tenía 25 o 30 años, pues voy a ver qué premios o qué formaciones o qué tal tenía, y me sirven de alguna manera de orientación dentro de lo difícil que es moverse en el entorno fotográfico. Entonces, ver los caminos que han transitado quienes han pasado por delante me ayuda a ubicarme. No quiere decir que tenga que ir por detrás ni seguir el mismo camino, pero me da una referencia del mapa de alguna manera. Vale, pues ahora sí, por mi parte, esto es todo. De nada, Olga. Todo. De nada, Olga. Y si tenéis alguna pregunta,